Ok, vamos a revisar el fundamento teórico de método científico. Vamos a aprender el día de hoy qué es el método científico, cómo se formularon las bases del método científico, cuáles son sus características y el proceso sistemático que sigue un método científico. Muy bien, el método científico, ¿cómo se define? Es un modo, ¿ok? Es un modo, o puedes decirle también es un proceso, ¿ok? Un proceso sistemático y lógico. Sistemático porque sigue una serie de pasos ordenados, ¿ok? Vamos a ponerlo acá. Ordenados. Dependientes, algunos de ellos. ¿No? Se podría decir casi en cadena, ¿ok? Y lógico porque tiene que ser racional. ¿Para qué me sirve este proceso, este modo sistemático y lógico, dependiente, ordenado y racional? Para responder preguntas. ¿Preguntas de qué? Preguntas de lo que sucede en la realidad. Preguntas de lo que sucede en la realidad para poder encontrar la verdad. La verdad. ¿Y esto qué vendría a ser? Nuevo conocimiento. Por eso ponemos un foco ahí, ¿no? Para que se acuerden. Nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento que en el caso de la medicina o de las ciencias de la salud se van a encontrar en las nuevas bibliografías, en las nuevas ediciones de los libros, ¿no? Van a salir nuevos artículos de investigación, nuevos papers, donde van a poner a prueba el nuevo conocimiento. Hay una característica muy importante que quiero que te acuerdes. Este nuevo conocimiento puede ser aceptado o rechazado, ¿ok? Puede ser aceptado o rechazado. Mejor dicho, puede ser refutado. El método científico puede ser refutado. ¿Qué quiere decir? Que lo que encuentras en tu tesis, lo que encuentras en un artículo independiente trabajado, puede venir el día de mañana, a los 10 años, otra persona que utilice tu método científico, tu metodología y encuentre que tus resultados pues hayan variado con el tiempo o no sean ciertos al 100%. Entonces todo método científico, todo proceso de generación de nuevo conocimiento en búsqueda de la verdad puede ser refutado, ¿no? O aceptado hasta que se convierte en una ley o se convierte en un conocimiento pues teórico base, que sabemos que no puede cambiar durante el tiempo. Pero acuérdense de esta característica muy especial, refutado. Muy bien. ¿Cómo se generó el método científico? Tenemos acá una imagen, pueden ver los astros, ¿no? El Sol y la Luna. Y vamos a acordarnos de una mnemotecnia que es el PSA, así como el antígeno prostático, ¿no? El PSA. ¿Por qué? Porque Platón, Sócrates y Aristóteles, fueron los que comenzaron con las bases de lo que vendría a ser el proceso del método científico. ¿Ok? A través de la OA, observación y análisis. ¿De qué? Justamente de los astros. De los astros. Ellos veían el movimiento de las estrellas y con eso pues ellos analizaban cuáles eran las variaciones de estaciones, por ejemplo, ¿no? Si venía alguna catástrofe. Era un método más empírico, era observación y análisis. Y en esta época lo que ocurría era algo que se llama Magister Dixit. Vamos a ponerlo acá. Magister Dixit. ¿Qué significa esto? Esto es una palabra en latín que hace mención a que el maestro lo dice. O sea, si Platón, Sócrates o Aristóteles le decían a sus alumnos o a todo el pueblo, no sé, en una disertación, esto sucede porque lo hemos visto así y sucede así, es Magister Dixit. El maestro lo dijo, o sea, es así. No había nada que alguien lo refutara, no había esto de que, ok, hay que ponerlo a prueba, no. ¿Cuándo viene el poner a prueba los conocimientos? En el siglo XV y en el siglo XVI, con estos siguientes personajes. Acá he hecho una iconografía práctica para que tú te acuerdes. Primero vamos a empezar con Da Vinci. La imagen de un diablito, ¿no han visto la serie de Da Vinci Demons? Vamos a poner primero a Da Vinci. Y tiene dos cuernos, ¿no? Dos cuernos iguales. Entonces vamos a poner dos letras iguales, Galileo Galilei. Ese es el segundo precursor del método científico. Y como pueden ver en los cuernos forma como una C. Vamos a poner también a Copérnico. Y la K, para que te acuerdes, en la cabeza del diablito, Kepler. Estas cuatro personas fueron los precursores del método científico en la época del siglo XV y XVI, donde ya no solamente observaban y analizaban, sino lo que hacían era comprobar.
¿ok? Comprobar. Alguno de los maestros de estos genios pues daba una teoría, explicaba una nueva hipótesis, que ahora vamos a ver el concepto de hipótesis, y ellos lo ponían a prueba. Y así en muchos pueblos se fue impartiendo este conocimiento de poner a prueba, de poder corregir a partir del error alguna idea que se podía tener o alguna hipótesis que se podía generar en la época. Entonces acá es donde se instaura lo que vendría a ser la comprobación, por eso está la letra C. Y ahora, el que quiero que sí o sí te acuerdes, por eso lo he puesto en grande, es a René Descartes. René Descartes en el siglo XVIII lo que va a hacer es un libro que se llama Discurso del Método. Y en Discurso del Método es donde ya presenta el método científico. El método científico. Entonces, se podría decir que él es el padre o el que prácticamente comentó que el método científico es un proceso sistemático y lógico para responder preguntas en búsqueda de la verdad, el cual puede ser refutado. ¿Ok? René Descartes. Entonces, ¿qué logra René Descartes en el siglo XVIII con el método científico? Anular la superstición. Este es lo segundo que quiero que te acuerdes de mi ponencia, la superstición. Él anula la superstición en la búsqueda del conocimiento, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? No, que yo creo, ¿no? O que no, me han dicho que puede ser así, sucede por esto, ¿ok? Pero René Descartes no dice, no, hay que hacer un método científico, una serie ordenada, sistemática y lógica de pasos para poder comprobar que lo que tú dices es cierto, ¿ok? Ya no hay superstición, brujería, lo que vendría a ser, por ejemplo, chamanería, esas cosas se fueron erradicando a través del método científico. Muy bien, entonces una vez que tenemos estos conceptos bases, vamos a las características del método científico que son muy deductibles desde el concepto, ¿no? Primero, y algo muy claro, es que utiliza la observación como punto de partida, ¿ok? Todo investigador, toda persona, para poder empezar a hacer un método científico tiene que observar un problema, observar una situación. ¿Por qué se infectan tanto las prótesis en mi servicio de ortopedia y traumatología? ¿Por qué se infectan tanto los pacientes luego de una laparotomía abdominal en esta clínica, por ejemplo? ¿Ok? ¿O por qué fallecen los pacientes que tienen SDRA por COVID, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo de COVID? Entonces, empiezas observando que una suscitación de hechos, algo de la realidad que todavía no encuentras respuesta, ¿no? Luego vas a formular preguntas y respuestas. Esta es la segunda característica del método científico. ¿Por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, en verano hay más infecciones? ¿No? ¿Por qué en estaciones de invierno hay más casos de infecciones respiratorias altas? ¿Por qué los abuelos, por ejemplo, los adultos mayores, cuando tienen una neumonía, tienen más probabilidad de muerte? ¿Ok? Esto en la antigüedad le llamaban mayéutica, que lo instaura Sócrates. La mayéutica lo que hace es que a partir de un discurso pues jocoso, a través de preguntas y respuestas van deduciendo la verdad, ¿ok? Preguntas y respuestas. El segundo paso, súper fácil. Tercer paso es la verificación, ¿ok? La verificación. Toda pregunta y respuesta, acá entre la 2 y la 3 vendría la hipótesis, ¿no? Pero eso es parte del método científico. Esto lo que vendría a ser son las características del método, ¿ok? Pero lo vamos a revisar ahora en el siguiente slide. Requiere verificación, que es a partir de la conjetura de lo que tú crees que sucede, vas a poner a prueba esa hipótesis. Por ejemplo, tú decides hacer un estudio en tu servicio de ortopedia y traumatología sobre el delirium hiperactivo luego de las fracturas de cadera, ¿no? Este delirium que sufren las personas con fractura de cadera, no todas, algunas, que están pues esperando para la programación quirúrgica y tienen una larga estancia hospitalaria prequirúrgica y pues una noche se les da por decir me quieren llevar, ya no quiero estar acá en el hospital, comienzan a llorar, comienzan a querer pararse de la cama, no son conscientes de lo que está sucediendo en la realidad, el delirium hiperactivo, ¿no? A consecuencia de una fractura de cadera, ya sabemos que es por citoquinas proinflamatorias que afectan ciertas zonas del cerebro que producen este espectro, pero existen otros factores que pueden generar esto. Entonces tú dices, voy a hacer un estudio de factores asociados al delirium hiperactivo posterior a una fractura de cadera, ¿no? Entonces puedes encontrar otros factores, por ejemplo, quizás que el sexo masculino se asocie más o el sexo femenino, que un cierto punto de corte de edad, quizás no todos los adultos mayores, sino mayor a 80 años, ¿ok? Y comienzas a encontrar otros factores asociados, ¿no?
Cosas que tú puedes conjeturar o hipotetizar antes de hacer el estudio. Entonces, el tercer paso es verificarlo a través de un estudio. La característica 4 y 5 es súper fácil, es objetivo y lógico. Claramente, toda investigación, todo método científico tiene que ser objetiva y lógica también. Por ejemplo, si tú quieres medir cuántos átomos de hidrógeno hay en toda la atmósfera, pues puede ser prácticamente imposible, ¿no? Prácticamente imposible. Entonces tiene que ser algo objetivo, algo lógico, ¿no? Lo que vas a plantear. No puedes plantear cosas que no puedes medir tampoco, cosas que escapan de tus manos. Entonces tiene que ser objetivo y lógico. La experimentación sistemática es parte del método científico y esto se basa en que tú haces un estudio de investigación, ¿no? Vamos a ponerlo acá, un estudio de investigación. Ok, imaginemos una experimentación. Le das Active Recall, por ejemplo, a un grupo de estudiantes que están practicando para el NCAPS. Y a otro grupo de estudiantes no le das esta técnica de estudio basada en evidencia. Y salen tus resultados que a los estudiantes que le diste Active Recall, con un programa de Active Recall, tienen mejores calificaciones que los que no tuvieron el programa de Active Recall. Entonces, esta experimentación se va a reproducir en distintos lugares, no solamente en el Perú, por ejemplo, ¿no? Puede ser que haya un estudio en Colombia, un estudio en Francia, un estudio en Japón, y ellos van a encontrar otros resultados que pueden ser similares a los tuyos o pueden refutar tu hipótesis, ¿no? Entonces siempre la experimentación tiene que ser sistemática, tiene que ser ordenada y también tiene que ser comprobadas en otros lugares. Y esto va unado al concepto número 9, que generen resultados reproducibles, ¿ok? Que toda tu metodología que describas en el método científico pueda ser replicada en otros contextos similares. ¿Listo? Con generar conclusiones refutables, esto es parte también de la definición, y es deductivo y racional. Es racional, al igual que es objetivo y lógico. Le estoy poniendo acá 2 asteriscos a racional porque es pregunta de examen. Método científico, una característica de las más preguntadas es que sea racional, ¿ok? Si es que, por ejemplo, tienes un resultado en un estudio X, que, por ejemplo, los peces pueden respirar fuera del mar, eso, y te sale que es verdadero, eso no es racional, eso no es lógico, eso no es objetivo. Por más que tu estadística salga algo incomprendible, incontrastable con la realidad, no forma parte del método científico. Siempre tiene que ser racional, objetivo y real, ¿ok? Y deductivo también. Muy bien, entonces tenemos una primera base de lo que vendría a ser el método científico y vamos a ver lo que todo el mundo pregunta en los exámenes. La ruleta de los pasos del método científico. Listo, esto ya lo puedes resolver conociendo el slide previo, ¿no? Primero, ¿cómo empezamos? Con la observación. Observación de un fenómeno, ¿no? Estoy en mi servicio de, por ejemplo, reumatología y veo que los pacientes hospitalizados de larga estancia comienzan a desarrollar úlceras por presión, ¿ok? Específicamente algunos de cierta patología autoinmune, por ejemplo, no sé, los de lupus. Y tú comienzas a observar por qué los de lupus tienen mayor predisposición a tener úlceras sacras, ¿no? Si están hospitalizados mucho tiempo. Entonces, luego vas a la vigilancia. El segundo paso es la vigilancia. Doctor, ¿qué es la vigilancia? Pues nada más y nada menos que lo que les comenté de generar preguntas y respuestas. ¿Ok? Esto también a lo que le llamamos el proceso de mayéutica, ¿no? En la antigüedad. Mayéutica. Muy bien, comienzas a vigilar por un periodo de tiempo por qué sucede el hecho y vas conjeturando, vas a ir formulando una hipótesis de lo que tú crees, ¿no? Por ejemplo, puedes decir los pacientes que tienen lupus activo, ¿no? Tienen más probabilidad de desarrollar lesiones sacras que no curen por el estado proinflamatorio en el que está viviendo actualmente su organismo, ¿no? Entonces vas a crear una hipótesis. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esa hipótesis hay 2 maneras de poder comprobarlas. Viene la parte de comprobación o verificación, ¿no? Comprobar o, de lo contrario, verificar. ¿Listo? Tenemos 2 tipos de estudios importantes. Vamos con calma porque esto sí da para una clase más extensa, pero lo estamos resumiendo puntual para que puedas resolver la mayor cantidad de preguntas de tu examen. Tipos de estudio, ¿ok? Según la intervención. Ojo, porque los estudios se pueden clasificar de muchas maneras. Según su intervención.
¿intervienes tú directamente en tu población de estudio? Si tu respuesta es no, solamente observas, es un estudio observacional. Pero si tú interfieres en la población de estudio, es experimental. ¿Ok? Muy bien, les voy a enseñar un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el experimental. Tienes un nuevo fármaco, ¿ok? Tienes un nuevo fármaco y tienes el fármaco estándar, ¿listo? Fármaco A, fármaco B, para, por ejemplo, control de hipertensión arterial. Muy bien. A un grupo de pacientes le das el fármaco A y a un grupo de pacientes le das el fármaco estándar. Estos pacientes, por lo general, no saben cuál fármaco están recibiendo en algunos tipos de estudio. Y a eso le llamamos ciego, ¿no? Ciego, que no saben cuál de los dos fármacos están recibiendo. Al final del estudio, ¿ok? Vas a ver cuál de los dos fármacos, por ejemplo, tiene mayor control en la presión arterial sistólica, ¿no? Y vas a decidir cuál de los dos. Ahí tú estás interviniendo en la población porque tú mismo estás deliberando de alguna manera que de toda la población cuáles reciben el medicamento A, cuáles reciben el medicamento B. No estás observando un fenómeno que ocurre en la naturalidad, tú estás interviniendo en la naturalidad, en la naturaleza, ¿ok? Entonces, eso es el experimental. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, lo que les mencioné hace un momento, un grupo de estudio, aleatorizo a dos grupos distintos. Al primer grupo le doy Active Recall y al otro grupo no le doy Active Recall, o otro tipo de intervención, a un grupo le doy suplementos de omega 3 para la memoria, por ejemplo, a corto o largo plazo, y al otro grupo no les doy suplemento de omega 3 y veo al final resultados. Eso es intervenir directamente en la población. Ahora, el observacional no interviene en la población. Tú, de hecho, lo que vas a ver es un fenómeno que ocurre en el tiempo. Por ejemplo, quieres ver factores de riesgo, ¿ok? Para mortalidad por urosepsis. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ya sean clínicos, ya sean laboratoriales, ya sean anatómicos, etcétera? Entonces, por ejemplo, en un tiempo el tiempo de hospitalización, tú vas a ver a las finales quiénes fallecen, quiénes no fallecen y cuáles fueron los factores de riesgo identificados al momento de hacer el análisis. ¿Ok? Pero ahí no estás interviniendo en la población. Simplemente estás viendo de toda la cohorte de pacientes que han tenido urosepsis, estás viendo a las finales quiénes fallecen y quiénes no. Esto es el outcome, ¿no? Esto es más conocido como el desenlace. Tenemos una clase también dentro del capítulo de investigación sobre estos tipos de estudio más a detalle. Entonces, en el observacional no interfieres en la población, en el experimental interfieres en la población. Muy bien. Luego de esto tienes la verificación de datos. Verificación de datos. ¿Qué sucede acá? Acá lo que va a suceder es, vas a tener el análisis de datos para saber tus resultados y el informe, ¿no? Que vendría a ser el paper final o el producto que tengas que entregar cuando terminas un estudio de investigación. Una vez que tienes que es un paso intermedio, vas a lo que vendría a ser la generalización o le dicen también universalidad de compartir estos resultados. De compartir resultados, acuérdate. Compartir resultados. Y esto va a servir muchísimo para poder generar que el nuevo conocimiento que tú has generado se expanda por todo el mundo. ¿Y por qué es una ruleta, doctor? Porque este conocimiento puede ser aceptado o refutado. Puede ser aceptado o refutado. Recuerda que tú has hecho, por ejemplo, el estudio de urosepsis que les comenté, ¿no? Y encontraste unos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo ser varón, tener temperatura, no sé, mayor a 40, tener una leucocituria, por ejemplo, mayor a 200 por campo, unos factores X, ¿no? Y en otras partes del mundo pueden decir, pero acá hemos encontrado que es mujer, que ser mujer es un factor de riesgo. Y en otros países pueden decir, pero acá hemos encontrado que ser varón. Y en otros países te pueden decir, no, pero acá no hay diferencia no hemos encontrado diferencias significativas en el sexo. Entonces, esa es la riqueza del método científico, que puede ser aceptado o refutado o mejorado incluso. Por eso es una ruleta, porque la otra persona va a partir de la observación de la naturaleza del problema y va a partir de la observación también de tu estudio.
Entonces, esta es la magia del método científico, esto es cómo se engranan todos los componentes y finalmente tenemos un resumen de lo que vendría a ser los diseños de estudio. Ya les dije que pueden ser experimentales y observacionales. Y rápidamente vamos a hacer un resumen. Si no existe intervención, es observacional como les comenté. Entonces, los observacionales, que solamente miras en el tiempo, en un momento o en el tiempo, cómo sucede un acontecimiento de hechos. ¿Ok? ¿Cómo sucede un acontecimiento de hechos? Sin intervención. Primero tenemos los descriptivos. En los descriptivos, por ejemplo, tenemos los casos clínicos, los famosos reportes de caso, ¿no? Acá también tenemos las series de casos. ¿Qué es un reporte de caso? Una serie de caso, por ejemplo, una nueva presentación o una presentación anómala de cierta patología, ¿ok? De cierta patología en un contexto donde nunca antes se haya reproducido de tal manera esa patología. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no es lo común. Una tuberculosis, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, ¿no? Tuberculosis de glándula suprarrenal. Wow, por ejemplo, imagínense que encuentren ese caso, no sé, en Japón, donde no hay tanta incidencia como el Perú de tuberculosis. Entonces, para ellos es algo nuevo, tienen que reportarlo. ¿Para qué? Para si tienen otra patología de esta manera en Japón, de ese mismo concepto, pues los otros médicos puedan agarrarse a este estudio para saber cuáles son los pasos terapéuticos, diagnósticos, de pronóstico, etc. Un caso clínico. ¿Qué también puede ser un caso clínico, no? Lo que vendría a ser una reacción adversa rara a un medicamento, ¿no? O, por ejemplo, una reacción adversa a una cirugía que no suele verse. Por ejemplo, en artroscopías es muy difícil que sucedan tromboembolismos pulmonares porque son cirugías mínimamente invasivas. Entonces, que suceda un tromboembolismo pulmonar en un paciente sano, joven, que ha sido sometido a una artroscopía por ejemplo, de rodilla, tiene que ser motivo de reporte, motivo de estudio, porque no es lo usual. ¿Ok? Ahora, una serie de casos es cuando tienes se dice más de tres a más, casos de la misma patología rara o algún efecto adverso raro presentado de lo mismo, ¿no? Y lo presentas como una serie de casos. Tenemos el transversal descriptivo, donde ya tienes se dice que el punto de corte es 20 participantes, ¿no? Pero en este caso del transversal, ojo, el transversal, que es un análisis en el tiempo, en un solo tiempo, un punto de corte del tiempo, lo que vas a hacer no es hacer un análisis, no vas a asociar variables, simplemente vas a describir lo que sucede. Por ejemplo, eso sucede mucho en los consensos, ¿no? Vamos a ponerlo acá en los consensos. En los consensos, ¿qué sucede? Juntan un grupo de expertos, por ejemplo, para definir las nuevas guías de infección musculoesquelética en el 2026. Entonces, ¿qué hacen en este consenso? Cada participante pone sus ideas, entre infectólogos, traumatólogos, etcétera, pone sus ideas y se van a sacar descriptivamente datos de eso. Por ejemplo, dosis de antibiótico que prefieren usar para cierto tipo de infección, tipo de cirugía correctiva para infecciones, por ejemplo, de secuestrectomía para osteomielitis, también lo sacan. Y de esa manera van describiendo datos, por ejemplo, describiendo datos, ¿no? Ok, tantos dejan tanto margen margen óseo, margen de hueso para poder resecar una parte infectada del hueso que es la osteomielitis, ¿no? Tanto porcentaje de participantes deja 5 centímetros, por ejemplo, de márgenes, otros dejan 2 centímetros, pero ahí solamente describen, ¿me entienden? Entonces, la parte analítica, que es más interesante, es donde sí vas a tener, por ejemplo, asociación de variables. Y asociación de variables vamos a verlo de esta manera. Tenemos una línea del tiempo, ¿no? Tenemos el primer estudio, que es el transversal. Transversal porque es como una fotografía, es un solo tiempo. Por ejemplo, yo quiero ver cuáles son los factores asociados a la publicación científica en reumatólogos, ¿no? Factores asociados a la publicación científica en reumatólogos. Voy a un evento en conciso, por ejemplo, su congreso anual de reumatología. Comienzo a encuestar a todos y es como una fotografía de ese día de cuántos han publicado en ese momento, o sea, hasta ese momento, y cuántos no han publicado. Y veo un montón de variables y asocio cuáles son los factores a poder publicar. Es un estudio transversal porque lo he hecho en un tiempo. No hay un seguimiento de los pacientes. Ojo, no hay un seguimiento. Tenemos los otros tipos de estudio, cohorte y caso control. Vamos a empezar con las cohortes. Las cohortes pueden ser prospectivas, si van hacia adelante, ¿no? Del pasado al futuro.
¿Listo? O pueden ser retrospectivas, si van del presente al pasado. ¿Ok? ¿De qué va a depender? Por ejemplo, una cosa pueden ser los datos, ¿no? Entonces, un estudio prospectivo, la cohorte se caracteriza por tener años definidos. Por ejemplo, 2 años de estudio hacia adelante. Yo quiero ver cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para mortalidad por cáncer de estómago. Y voy a hacer un estudio de 5 años, de 4 años hacia adelante, partiendo de todos los pacientes que tienen cáncer de estómago. Listo, entonces haces tu estudio hacia adelante y al final analizas cuáles son los factores de riesgo. Pero puedes hacerlo retrospectivo también. Tienes una data de pacientes que ya sabes que fallecieron y los que fallecieron y los que no fallecieron, y te vas hacia atrás, hacia 3 años atrás, 4 años atrás, a ver cuáles son los factores de riesgo que has encontrado. Te lo puedes hacer de dos maneras. Claramente el prospectivo te arroja una mejor data que el retrospectivo, ¿no? Siempre y cuando... ¿Por qué? Porque tienes mejor control de las variables en ese momento, tú mismo las recolectas. En cambio, en el retrospectivo, normalmente tú tienes que ir a buscar las historias clínicas, tienes que ver bases de datos, y probablemente si está en un buen hospital, una buena clínica donde registran bien los datos, pues los resultados pueden ser similares. Pero si no, pues hay un sesgo ahí de información también. Tenemos los casos control. Acá no confundir. ¿Listo? Caso control siempre va a ser retrospectivo. ¿Ok? Retrospectivo. Doctor, ¿y de qué se diferencia de la cohorte retrospectiva? Ok, primero que la cohorte retrospectiva, ¿ok? No va a tener un tiempo definido de retrospección. En cambio, el caso control no. El caso control parte de casos y controles y se da normalmente para enfermedades raras, ¿ok? De casos y controles. Listo. Parte hacia atrás de manera retrospectiva y no tiene un tiempo límite para poder buscar, por ejemplo, factores de riesgo. Simplemente va hacia atrás hasta todo lo que puede encontrar. ¿Ok? Parte de los enfermos y los sanos. Así se puede decir también enfermos y de los sanos, ¿no? En este caso, los casos son los enfermos. Y va a buscar hacia atrás algún tipo de causa evidente para poder suscitarse eso. Entonces, recuerden, caso control solamente retrospectivo. Cohorte, retrospectivo y prospectivo. Hay un tipo de cohorte que es ambispectivo también. ¿Ok? Pero eso es para investigación un poco más avanzada. Luego tenemos finalmente los experimentales, donde vamos a clasificarlos si tienen aleatorización o no. ¿Qué es aleatorización? Lo vamos a ver en nuestra clase de muestreo. Todos los pacientes dentro, por ejemplo, de un hospital, para hacer mi estudio yo no voy a elegir a todos. Voy a analizar de todos ellos, de los que necesito, voy a sacar algunos. Pero no lo voy a elegir a dedo. No lo voy a elegir a dedo. Voy a hacer un muestreo aleatorio. En la computadora me va a botar qué pacientes voy a elegir, ¿no? Eso se llama aleatorización. Y cuando tiene aleatorización es un ensayo clínico. Cuando no tiene aleatorización son ensayos no controlados o estudios cuasi experimentales cuando no tienen un grupo control. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas son las preguntas que les pueden venir en el examen. Hay que tener atención con los tipos de diseños de estudio. Esto ha sido todo por su clase de método científico.